Ahora se pueden sentar, you can sit down, it's okay, yeah. Ahora están diciendo, ojalá que sea corto el sermón. Pues vamos a ver, yo decido. Bienvenidos, todos, especialmente los que están en línea, si está llegando en este momento, si solamente está mirando el sermón. Bienvenidos, el Señor los bendiga mientras meditamos su santa palabra. No sé cuántos saben de la mitología griega. Yo estudié algunas historias de ella cuando era niño. Pero la mitología griega habla sobre un rey que se llamaba Sísifo. Y era un rey supuestamente malvado que había frustrado y engañado tanto a los dioses que ellos decidieron asignarle un castigo muy interesante. En el infierno, o Hades, le tocaba cada día empujar cuesta arriba por una montaña una piedra inmensa, la cual antes de llegar a la cima volvía a rodar hacia el pie de la montaña. Y tenía que hacer esto todos los días, vez tras vez tras vez. O sea, una eternidad de futilidad sin esperanza. Los seres humanos, cuando hacemos algo, cuando desarrollamos una actividad, queremos ver resultados, ¿no es cierto? Queremos ver progreso. Y si no, ¿qué hacemos? Lógicamente, dejamos de hacer esa actividad. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué voy a gastar mi energía y mi tiempo haciendo algo inútil? Entonces, hoy vamos a hablar sobre otro rey. No de Sísifo, sino otro rey de Israel, que podía haber pensado que lo que él hacía era inútil, que no tenía ningún sentido. Vamos a hablar sobre Josías. Hace 2 semanas conocimos al abuelo de Josías, Ezequías. Ezequías era un hombre fiel, un rey fiel al Señor, que confiaba en él, que efectuó una reforma dentro de Judá, eliminando los ídolos, la adoración a esos ídolos, restauró la adoración al Señor. Pero ¿qué pasó? Su hijo Manasés básicamente deshizo todas las reformas que hizo Ezequías. Al final de su vida se arrepintió, pero el daño se había hecho. Entonces, cuando Josías llega al trono a los 8 años de edad, milagrosamente él es un creyente y quiere vivir fiel. Entonces, la primera orden que da es que restauren el templo, que reconstruyan el templo, que reparen el templo del Señor en Jerusalén. Entonces empiezan ese proyecto. Y algo increíble sucede. De repente viene el sacerdote Hilquías al rey Josías y le dice, Señor, encontramos algo interesante en el templo. Y le da un rollo que es el libro de la ley de Moisés. O sea, el pueblo de Dios había perdido su copia del pacto que el Señor había hecho con ellos en el monte Sinaí. La ley. Sería como si los Estados Unidos fuera a perder la Constitución y algún día, por casualidad, alguien la encontrara en un cajón en el Capitolio. ¿Se pueden imaginar? Entonces, Josías lee el libro de la ley y se da cuenta de que ni él ni el pueblo de Judá estaban haciendo todo lo que el Señor había mandado en el libro de la ley. Y dice, bueno, el Señor debería estar muy enojado con nosotros. Entonces leemos esto. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, de los profetas y en fin de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto.
el texto que nos toca hoy es muy largo, así que no voy a leer todo, sino simplemente resumir lo que Josías hizo después de renovar el pacto con la nación. Él hizo básicamente lo que hizo su abuelo Ezequías. Eliminó los ídolos, los altares paganos, los sacerdotes paganos, restauró el sacerdocio de Israel, el templo, el culto al Señor en Judá. Y después hizo algo que no se había hecho por muchísimos años. Leímos, después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. ¿Se acuerdan de la Pascua? Esa ceremonia que el Señor les había dicho que repitieran anualmente toda la nación. Tenían años sin celebrarla. Triste. Porque en el libro de la ley se dieron cuenta de su pecado, de que no estaban obedeciendo la ley del Señor, su voluntad, como lo había expresado en el libro de la ley. Pero la Pascua era puro evangelio, pura buena noticia. La Pascua se suponía que les recordaba el gran amor de Dios, que los había liberado de la esclavitud en Egipto, milenios después, antes. También se suponía que señalaba al Mesías, al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. ¿Cómo se llama? Jesús. Esa ceremonia señalaba la venida del Salvador, de Jesús. Entonces, reflejaba el amor de Dios a ellos. Por fin, estaban celebrándola otra vez. Pero, lamentablemente, aunque Josías y algunos de los de Judá la celebraron con fe en el Señor, la mayoría no. Que leemos esto. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de esto, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo, del cual dije, ese será el lugar donde yo habite. El reinado de Josías fue un momento decisivo para Judá. ¿Por qué? Porque el Señor, vez tras vez, les había rogado por medio de los profetas: vuelvan a mí, arrepiéntense de su idolatría, vuelvan a mí, confíen en mí, no en ellos. No les pueden hacer nada. Pero vez tras vez rechazaron ese mensaje, rechazaron los profetas, se negaron a creerlo. Entonces, ahora, a pesar de la piedad de Josías, a pesar de todo lo que él hizo, todo el bien que hizo en Judá, venía la destrucción, porque la gente se negaba a arrepentir. Entonces venían los babilonios, que iban a destruir Judá, Jerusalén, el templo del Señor, y la gente tendría que ir al exilio en Babilonia. Y la piedad y la fe de Josías es más grande de lo que pensamos. Porque si lee el capítulo anterior, el capítulo 22, sabrá que él recibió una palabra profética antes de comenzar su reforma. Una palabra que le decía que muy probable que Judá fuera destruido a causa de su pecado. Muy, muy improbable que ellos se arrepintieran. La destrucción era básicamente inevitable. Así que sabiendo eso, sabiendo que la nación iba a terminar destruida, exiliada a otro país, no dijo, bueno, pues no vale la pena entonces servir al Señor. No vale la pena restaurar la adoración al Señor, no. Dijo, lo voy a hacer de todas formas. No voy a tirar la toalla. Y lo hizo. Aunque estoy seguro que en algunos momentos le parecía inútil. Inútil. A causa de la historia de rebeldía de la nación. Y si has leído la Biblia, ciertamente has conocido otros personajes que a lo mejor se sintieron igual, ¿verdad? ¿Conocen la historia de Job? Un señor que confiaba en Dios y vivía
su fe, pero perdió todo. Un día perdió todas sus posesiones, todos sus hijos, después perdió su salud y por un tiempo. Entonces se preguntó, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Vale la pena seguir creyendo en Dios y sirviéndolo si vivo así? Si estoy afligido tan cruelmente. El profeta Elías sirvió de profeta durante el reinado de Acab y Jezabel. ¿Se acuerdan de ellos? Los peores, el peor rey y reina de Israel, que jamás tuvo Israel. Elías, en un momento le dijo esto al Señor. Huyó al desierto y dice, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y yo, Señor, ni siquiera quiero seguir con vida. Por favor, quítame la vida ahora. Le parecía quizás inútil seguir haciendo lo que hacía, porque no producía resultados, según él veía. El Señor más tarde le dijo que sí, estaba produciendo resultados. Escuchen las palabras del autor de este Salmo 73. Él dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Yo creo en el Señor y trato de vivir según sus mandamientos. Ellos lo ignoran, hacen lo que ellos quieran y parecen prosperar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguirlo? ¿Por qué seguir creyendo? ¿Por qué seguir obedeciendo al Señor? ¿Verdad? Si ellos prosperan y yo no. Es una pregunta que todos los creyentes hacen de vez en cuando, ¿no? Puede ser que tú hayas hecho esa pregunta también, quizás ahora. Que puede ser que no seas muy popular por ser cristiano en tu familia. Quizás tu familia no entiende tu fe y te mantiene a distancia a causa de tu fe en Cristo. Ser cristiano en esta sociedad muchas veces no te hace muy popular. Puede causar que pierdas amigos o oportunidades sociales u oportunidades comerciales, porque como cristiano quieres obedecer al Señor y no participar en actividades ilegales o inmorales, y por eso la gente dice, bueno, entonces no quiero tener nada que ver contigo. Puede ser que en tu vida ahora tienes muchos problemas, un montón de problemas, y parece que no hay resultado, que no hay solución. Y te estás preguntando, ¿por qué seguir confiando en un Dios que parece no contestar mis oraciones? Porque los problemas siempre están cuando amanezco por la mañana. Puede ser que tengas una persona en tu vida que te haya hecho daño, a quien le hayas perdonado, pero esa persona sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer lo que me dicen mis amigos? Entonces, rechazarlo, tomar venganza. ¿Por qué seguir perdonando? ¿Por qué seguir obedeciendo al Señor? Puede ser que estés tratando de ser un buen esposo o esposa, pero no recibes mucha ayuda de tu cónyuge. No es que sea infiel, pero no te sientes amado ni apreciado y te preguntas, ¿por qué no escuchar a mis amigos que me dicen, divórciate, esa es la solución? Si no estás contento, entonces divórciate de él o de ella y estarás contento. Ellos parecen contentos. ¿Por qué seguir obedeciendo al Señor? Seguir viviendo en una situación difícil, pensando que esa persona nunca cambiará. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué confiar en el Señor? ¿Por qué obedecerlo? Pero tenemos que hacer otra pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué hacer esto? Sí, a veces no tenemos éxito cuando pedimos éxito al Señor, a veces no vemos resultados y a veces sufrimos por creer en el Señor y obedecerlo. Primero,
es la voluntad del Señor. Nos lo dice en su ley, que creamos en Él y que lo obedezcamos. De tal grado. De tal grado. ¿Un poco? ¿A medias? Perfectamente. Lo escuchamos en la confesión de pecados, ¿verdad? Él dice perfectamente. Seas santo, seas perfecto. Su ley no es una sugerencia, no es una opción, es su voluntad inmutable para toda la humanidad. Él dice en Marcos 12, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hazlo, siempre. ¿Lo has hecho siempre? Hemos quebrantado los mandamientos del Señor. Y es serio, no es insignificante. Y dice que cuando quebrantamos los mandamientos no merecemos bendición sino castigo. Dice en Deuteronomio 27, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Sabiendo esto, quizás voy a decir, bueno, entonces debería ponerme pilas y esforzarme por obedecer más, por ser mejor, por obedecer más, para que el Señor, para aplacar su ira, para que me ame, para que me acepte. Pero cuando Él dice que sea perfecto, Él quiere decir que nunca peque. Desde la concepción hasta la muerte. Y ya he pecado, ya no soy perfecto y no hay manera de volverme perfecto. Así que puedo pensar que soy como Sísifo. ¿Cuál fue su castigo? Empujar cuesta arriba esa piedra inmensa, ¿verdad? Por la montaña. Y antes de llegar a la cima, ¿qué hacía? Volvía a rodar hacia abajo. Puede parecerme que servir al Señor es inútil porque me exige la perfección y no puedo ser perfecto. ¿Por qué creer en Él? ¿Por qué servirlo? Les digo por qué. Porque Él nos ha dado algo que no merecemos. Vemos en Gálatas 3:13 palabras de gozo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo, el Hijo de Dios, recibe la maldición que nosotros merecemos y nosotros recibimos la bendición eterna de Dios. Él fue declarado culpable de nuestro pecado y nosotros fuimos declarados no culpables de pecado. Él recibió nuestro infierno y nosotros recibimos el cielo. Él fue rechazado por su Padre en la cruz y nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Es lo que Él hizo por nosotros. El verdadero infierno es mucho peor que empujar cuesta arriba una piedra inmensa todos los días. Es estar privado del amor de Dios para siempre. Pero Jesús fue privado de ese amor en la cruz para que nosotros lo tuviéramos para siempre. Entonces, ¿por qué creer en un Dios así? ¿Por qué obedecerlo? ¿Por qué no? Porque Él es un Dios de amor inmerecido que nos ha salvado. Punto. Entonces, creer en Él y servirlo, obedecerlo, nunca es un ejercicio inútil. Otra cosa para recordar es que Jesús nunca prometió a sus seguidores que tendrían una vida sin sufrimiento en este mundo. Díganme cuál de estos refranes es correcto. Dijo Jesús, toma tu cruz y sígame, o toma tu almohada y sígueme. ¿Cuál es el refrán correcto? El primero, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme. Dijo, en este mundo vas a sufrir a veces. A veces ser un cristiano, como dije a los niños, o en el caso de Pedro, a veces ser cristiano parece ser un ejercicio inútil, pero es un ejercicio de fe. Andamos
por fe, sabiendo que nuestro destino final es el cielo. Nos ha dado ese destino como un regalo, donde no habrá una cruz, solamente una corona de gloria. Pero mientras seguimos a Jesús en esta vida hacia el cielo, sabemos que Él estará con nosotros, llevándonos al cielo, y no importa qué tan mala esté la situación, no importa cuánto suframos como cristianos, nuestro destino está seguro. Entonces, cuando el diablo nos está tratando de convencer de que Jesús no es fiel y que no es digno de nuestra fe, Él viene a nosotros en su cena y nos dice, tú eres mío y yo soy tuyo. Lo que hice en la cruz lo hice por ti. Tú estás reconciliado con mi Padre. El banquete en el cielo está listo para ti. Entonces, no te rindas. No tires la toalla. No tendrás todo lo que quieras aquí, pero tendrás más de lo que puedas imaginar en el cielo. Es mi regalo para ti. Cuando parece que nuestro servicio a Dios y a nuestro prójimo es inútil, necesitamos recordar que Dios siempre está obrando por medio de sus hijos y escuchar las palabras de Pablo. Dijo esto a los Corintios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Lo que un creyente hace por amor a Dios, en agradecimiento por su salvación, es aceptado por Dios y lo usa. Estoy seguro que las reformas de Josías afectaron a algunas personas. Estoy seguro que hay algunas personas en el cielo ahora a causa de lo que hizo Josías. Aunque la nación eventualmente fue destruida, hay personas en el cielo a causa de lo que él hizo. Y a lo mejor él no lo supo hasta llegar al cielo. ¿Verdad? Lo mismo con nosotros. Cuando nosotros servimos a Dios, Él nos usa como sus instrumentos para obrar en nuestras personas, para llevarlos a la fe, para darles sus necesidades. Nos usará. Aun cuando parece que nada está sucediendo, Dios está obrando detrás del fondo, obrando por medio de las acciones de su pueblo. Para terminar, voy a mostrarles una foto. Este señor se llama Charles Colson. Se ha estudiado la historia de Estados Unidos, quizás lo conoce. Él fue abogado personal y asesor a un presidente, al presidente Richard Nixon. Conocen a Nixon, el único presidente de Estados Unidos que jamás renunció por un escándalo que se llama Watergate. Han oído de ese escándalo. Entonces, Colson, por su parte, en ese escándalo fue encarcelado. Él se conocía como un político despiadado. En un momento se dice que él dijo que él atropellaría a su propia abuela para que Richard Nixon fuera reelegido. O sea, tan despiadado era. Pues fue condenado. En el 1973 fue a la cárcel. Entonces, pensó que iba a tener tanto éxito como asesor del presidente, que se iba a reelegir, pero terminó fracasando grandemente, ¿verdad? Y en la cárcel, él, por medio de algunas personas que conocía, llegó a la fe en Jesús, llegó a ser cristiano. Y una de esas personas le regaló una Biblia y le escribió en la dedicación esto: es mejor fracasar en una causa que al final tendrá éxito, que triunfar en una causa que al final fracasará. Colson quiso triunfar, ¿verdad? En una causa que al final fracasó grandemente, ¿verdad? Pero ahora, y siguió siendo cristiano durante todo el resto de su vida, ahora está en una causa que al final tendrá éxito. Josías pareció no tener éxito, pero estaba en una causa que no podía fallar, la causa del Señor. Puede ser que día a día, cuando nosotros vivimos, puede ser que no tengamos éxito, puede parecernos que no vale la pena creer y obedecer.
Pero recordemos que somos parte de la causa que tendrá éxito al final. El reino de Dios. Somos parte de esa causa y por eso estaremos con el Señor en el cielo y alguna vez, algún día, veremos todas las cosas por las que pasamos en este mundo y decir, valió la pena creer en Él y servirlo. No fue en ningún momento un ejercicio inútil. Amén.